¿Alguna vez has sentido un escalofrío al caminar por los pasillos de tu escuela? Como si alguien, o algo, te estuviera observando. Tal vez no estabas imaginando cosas. En las escuelas secundarias, entre tareas, exámenes y recreos, también habitan secretos oscuros que pocos se atreven a contar. Pasillos vacíos al anochecer, baños que nadie se atreve a usar, profesores con historias siniestras y alumnos que desaparecieron sin dejar rastro. Hoy te traigo 4 historias de terror reales y perturbadoras que ocurrieron dentro de escuelas secundarias. Historias contadas por quienes las vivieron y que desearían no haberlo hecho jamás. Historia 1. El cuaderno maldito del aula 13. Esta historia ocurrió en una escuela secundaria de un pequeño pueblo al norte de México. La protagonista fue Camila, una estudiante de 16 años, conocida por ser tranquila, reservada y amante de la lectura. Nadie hubiera imaginado que algo tan simple como un cuaderno olvidado cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó un lunes por la tarde, cuando Camila se quedó sola en el aula 13, esperando a su madre que se había retrasado en recogerla. Mientras mataba el tiempo revisando su mochila, notó un objeto oscuro escondido entre los pupitres del fondo. Era un cuaderno viejo, con la portada negra, sin nombre, ni logo, ni nada. Solo polvo y una sensación incómoda que la recorrió cuando lo tocó. Movida por la curiosidad, Camila hojeó sus páginas. Todas estaban en blanco, salvo una, justo al centro, escrita con una letra temblorosa y desordenada. Lo que escribas aquí, ocurrirá. Al principio lo tomó como una broma. Pero esa noche, en su casa, no pudo sacárselo de la cabeza. Así que, solo por diversión, escribió en la primera página: mañana, la profesora de matemáticas llegará tarde. Al día siguiente, la profesora nunca apareció. Más tarde se supo que había tenido un accidente leve, pero lo que perturbó a Camila fue la coincidencia exacta. ¿Casualidad? Tal vez. Hasta que lo volvió a intentar. Esa misma noche, escribió: Mariana, la chica más popular del salón, se caerá frente a todos y llorará. Y así sucedió. Mariana tropezó en el patio durante el cambio de hora, se golpeó la nariz contra el suelo y rompió en llanto frente a toda la clase. Desde ese momento, Camila supo que el cuaderno no era normal. Era real. Y tenía poder. Lo que al principio parecía divertido, empezó a oscurecerse. Camila se volvió adicta al cuaderno. Escribía cosas cada noche, probando límites, empujando la realidad. Y cada vez, lo que escribía, sucedía. Pero un día escribió algo que desató el verdadero terror. En un momento de rabia, después de una discusión con su madre, escribió: ojalá mi mamá desapareciera para siempre. A la mañana siguiente, su madre nunca llegó a casa. No contestó llamadas. No apareció en ningún lugar. La policía no encontró pistas. Camila rompió en llanto. Intentó borrar la frase, arrancar la página, quemar el cuaderno. Pero no sirvió de nada. Lo arrojó en una alcantarilla, rogando que todo volviera a la normalidad. Pero los días pasaban y su madre seguía desaparecida. Camila dejó de ir a clases. Nadie volvió a saber de ella. Dicen que sus gritos se escuchaban por las noches en su casa vacía. Gritos de arrepentimiento o de algo más. Una semana después, otro estudiante encontró un cuaderno viejo en el aula 13. Negro. Sin nombre. Con una sola frase escrita en la última página: nada de lo que escribes aquí se puede deshacer. Historia 2. La sombra detrás del gimnasio. Esta historia le ocurrió a Sebastián, un estudiante de tercer año en una escuela secundaria al sur de Argentina. Era un chico callado, apasionado por el baloncesto, que solía quedarse entrenando hasta tarde en el gimnasio del colegio. Lo que experimentó una noche cambió su vida para siempre, y lo dejó con traumas que aún no ha logrado superar. Todo comenzó un jueves por la tarde. Sebastián practicaba solo, como de costumbre,
mientras el resto de sus compañeros se iba a casa. El sol comenzaba a ocultarse, y los largos ventanales del gimnasio dejaban entrar una luz naranja que tenía todo de un ambiente extraño. Alrededor de las 6:45 de la tarde, cuando se preparaba para irse, notó algo. Una sombra alargada que se movía detrás del gimnasio, justo por donde estaba la bodega de materiales. Pensó que era algún profesor o el portero del colegio. Pero cuando salió a mirar, no había nadie. El lugar estaba completamente vacío, y el aire era más frío de lo normal. Esa noche no le dio mucha importancia. Pero al día siguiente, ocurrió algo inquietante. Durante la clase de educación física, el balón de vóley salió disparado hacia un rincón oscuro del gimnasio. Cuando uno de los alumnos fue a buscarlo, gritó y salió corriendo. Dijo que alguien, o algo, lo estaba observando desde el fondo. Era como una figura, negra, sin rostro, pero con ojos. Ojos blancos que brillaban. Todos pensaron que se trataba de una broma. Pero desde ese momento, nadie quiso volver a entrenar en ese gimnasio cuando caía la tarde. Excepto Sebastián. Él no creía en nada de eso, o al menos no quería creerlo. Así que la semana siguiente volvió a entrenar en la tarde. Pero esa vez, llevó su celular y dejó grabando mientras practicaba. Quería demostrar que todo eran puros cuentos. Cuando volvió a casa y revisó el video, lo que vio lo dejó helado. En los últimos minutos de la grabación, mientras recogía su mochila, una figura oscura apareció en el fondo, justo al borde de los ventanales. No caminaba. Se deslizaba. Y lo más aterrador fue que, durante unos segundos, parecía estar imitando los movimientos de Sebastián. Como si fuera un reflejo, pero con un ligero retraso. Una sombra que lo copiaba, desde la oscuridad. Esa noche no pudo dormir. Y al día siguiente, se lo mostró a uno de sus profesores. Pero para sorpresa de ambos, el video se borró automáticamente del teléfono mientras lo veían. Solo quedó una imagen borrosa, congelada, con un contorno oscuro al fondo. Los rumores se esparcieron por todo el colegio. Los estudiantes decían que esa sombra había sido vista años atrás, justo después de que un alumno muriera accidentalmente en el gimnasio durante un entrenamiento nocturno. Otros aseguraban que era el espíritu de alguien que fue encerrado y olvidado en la vieja bodega, cuando el edificio aún no estaba terminado. Desde entonces, el gimnasio cerraba sus puertas a las 6 de la tarde en punto, y nadie se quedaba allí después del atardecer. Pero Sebastián nunca volvió a ser el mismo. Abandonó el deporte. Sus calificaciones bajaron. Y a veces, según sus amigos, murmuraba cosas extrañas durante las clases, como si hablara con alguien que nadie podía ver. Una tarde, semanas después del incidente, escribió una frase en su cuaderno de historia. Ya no está detrás del gimnasio. Ahora, está detrás de mí. Historia 3. El baño que nadie usa. En toda escuela hay lugares que los estudiantes evitan. Tal vez por miedo, por superstición o simplemente porque algo dentro de ellos les dice que no deben estar ahí. En esta historia, ese lugar era un baño. Uno que nadie se atrevía a usar, y que con el tiempo se convirtió en una leyenda silenciosa, hasta que alguien cruzó la línea. Esta historia ocurrió en un colegio secundario ubicado en una antigua edificación del centro histórico de Lima, Perú. El edificio tenía más de 80 años, con pasillos de madera, techos altos y un aire antiguo que podía sentirse en cada rincón. En el segundo piso, al fondo del ala norte, había un baño de mujeres cerrado con cadena y candado. Nadie hablaba mucho de él, pero todos sabían que estaba allí. Se decía que una estudiante se había quitado la vida dentro de uno de sus cubículos décadas atrás, y desde entonces ocurrían cosas extrañas. Grifos que se abrían solos. Ruidos metálicos detrás de la puerta cerrada. Y lo más espeluznante, algunas chicas aseguraban haber visto un rostro pálido y lloroso asomarse por debajo de la rendija, cuando no había nadie adentro. Pero a pesar de todas las advertencias, Lucía,
una estudiante nueva, no creía en nada de eso. Era escéptica, curiosa y valiente. El tipo de persona que necesita ver para creer. Una tarde, después de clases, mientras el colegio estaba casi vacío, Lucía notó que la cadena del baño misterioso estaba suelta, como si alguien la hubiera retirado recientemente. La curiosidad la venció. Encendió la linterna de su celular, empujó la pesada puerta de madera, y entró. Adentro, el ambiente era sofocante. El aire olía a humedad y óxido. Había 3 cubículos. El primero tenía la puerta rota. El segundo estaba limpio, demasiado limpio. Pero el tercero. La puerta estaba cerrada por dentro. Lucía tocó suavemente. Nada. Volvió a tocar, y entonces escuchó un sollozo débil, casi infantil. Pensó que alguien estaba escondido allí, tal vez otra alumna que se sentía mal. Así que se agachó para mirar por debajo de la puerta. Y fue entonces cuando lo vio. Un par de pies descalzos, pálidos, flotando a pocos centímetros del suelo. Lucía se quedó paralizada. No podía gritar, no podía moverse. Cuando por fin retrocedió, la puerta del cubículo se abrió lentamente, sola. No había nadie. Ni pies. Ni sombra. Ni rastro de que alguien hubiese estado allí. Corrió fuera del baño, con el corazón en la garganta. Cuando miró su celular, se dio cuenta de que el video que había grabado automáticamente con su linterna estaba dañado, como si algo lo hubiera corrompido. Esa noche tuvo pesadillas. En ellas, veía a una chica con uniforme antiguo, ojos negros y lágrimas constantes, parada frente a un espejo, repitiendo: "No me dejaron salir. No me dejaron salir". Los días siguientes, Lucía intentó ignorarlo todo. Pero en cada baño que entraba, ya sea en su casa o en la escuela, el espejo se empañaba solo. Y siempre aparecía la misma frase escrita con dedos invisibles: "¿Por qué me abriste la puerta?". Una semana después, Lucía desapareció. Su mochila fue hallada justo frente al baño del segundo piso. La cadena estaba rota de nuevo. Y sobre el lavabo, había una frase escrita con lo que parecía ser sangre: "Ahora hay otro baño que nadie usará". Desde entonces, el colegio decidió clausurar por completo el ala norte. Pero aún hay quienes afirman escuchar llantos suaves al pasar cerca, y aseguran que si te detienes a escuchar con atención, la voz no pide ayuda. Te pide que entres. Historia 4. El profesor que no debería estar allí. Esta historia ocurrió en una escuela secundaria rural del interior de Colombia. No era una institución grande ni moderna, sino una de esas escuelas antiguas, con pizarras de tiza, techos altos y paredes que parecían haber escuchado demasiados secretos. Allí trabajó, hace muchos años, un profesor llamado Ezequiel Vargas. Y aunque han pasado más de 2 décadas desde su muerte, muchos aseguran que nunca se fue realmente. Todo comenzó cuando Andrés, un estudiante de 17 años, fue asignado a detención después de clases por llegar tarde varias veces a matemáticas. Ese día, el prefecto encargado no pudo quedarse, así que dejó al chico solo en el aula 9 con la indicación de salir después de 45 minutos. Pero Andrés no estaba solo. Apenas pasaron 10 minutos cuando un hombre entró al salón. Vestía formal, camisa blanca, saco gris, corbata oscura y gafas gruesas. Tenía el rostro serio, pero no agresivo. Se presentó con voz firme: "Soy el profesor Vargas. Me asignaron para supervisarte". Andrés, algo sorprendido, asintió. No conocía a ese maestro, pero asumió que sería un reemplazo. Durante toda la hora, el profesor permaneció sentado, observando en silencio. No sacó su celular, no hizo llamadas, no miró el reloj. Solo lo observaba. Cuando terminó el castigo, Andrés se levantó, le agradeció, y salió. Todo parecía normal, hasta que al día siguiente, le comentó a sus compañeros sobre aquel maestro. Y todos se quedaron en silencio.
Uno de ellos, con cara pálida, le dijo: ¿Dices que te vigiló un profesor con gafas, alto, de cabello blanco? Andrés asintió. Eso suena exactamente como Vargas. Pero él murió hace 22 años. Se suicidó aquí mismo, en la escuela. Dicen que lo encontraron colgado en el aula 9. Andrés se rió al principio, pensando que era una broma pesada. Pero esa noche no pudo dormir. Sentía que lo observaban. Soñó con el rostro del profesor, pero esta vez estaba completamente quieto, con los ojos negros y vacíos. Con el paso de los días, la situación empeoró. Cada vez que pasaba frente al aula 9, la puerta estaba ligeramente entreabierta, aunque debía estar cerrada. Y lo más perturbador, veía la silueta de alguien sentado dentro, inmóvil, como esperándolo. Un día, se atrevió a tomar una foto desde lejos. Cuando revisó la imagen, el aula estaba vacía, pero en la esquina inferior de la foto, se reflejaba un rostro en el vidrio de la ventana. El mismo rostro que había visto durante la detención. Fue a la dirección a pedir explicaciones. Les mostró la foto. La directora, con voz temblorosa, solo dijo: Lo siento, Andrés. Pero tú no debiste haberlo visto. Él solo aparece cuando alguien está cargando demasiada culpa. Y entonces Andrés recordó algo que intentaba olvidar. Un año antes, su mejor amigo había tenido un accidente en el camino a casa, justo después de que discutieran fuertemente. Andrés nunca se había perdonado. Desde esa noche, el profesor Vargas comenzó a aparecerle en sueños, siempre repitiendo la misma frase: Aún no has pagado tu castigo completo. Los profesores evitaron hablar más del tema. Y el aula 9 fue clausurada con candado. Pero los celadores, los pocos que se atreven a hablar, dicen que a veces se escucha una silla arrastrarse por el suelo. Como si alguien todavía estuviera esperando que el castigo termine. Y en el pizarrón, por las mañanas, aparece escrita la misma frase: Estoy aquí para vigilar. Las escuelas están llenas de recuerdos, amistades, risas, aprendizajes. Pero también esconden historias oscuras que se ocultan entre pasillos silenciosos, aulas vacías y baños olvidados. Estas 4 historias que escuchaste hoy no son simples leyendas urbanas. Son testimonios reales, contados por quienes las vivieron o por quienes nunca volvieron a ser los mismos. ¿Tú también viviste algo extraño en tu escuela? ¿Algún suceso que no pudiste explicar? Tal vez una sombra, una presencia, un susurro cuando pensabas que estabas solo. Te invito a dejar tu experiencia en los comentarios. Quizá tu historia pueda formar parte del próximo video. Y si este contenido te puso los pelos de punta, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, porque cada semana te traigo más relatos que te harán dudar de lo que ves cuando se apagan las luces.